Durante años pensamos que sabíamos cuál era la historia de Spider-Man. Un chico normal consigue poderes, aprende que debe usarlos para hacer el bien y termina convirtiéndose en uno de los héroes más grandes del mundo. Pero el Spider-Man de Tom Holland es diferente, porque cuando conocemos a Peter Parker, él ya tiene los poderes, ya lleva el traje y ya está peleando junto a los Vengadores. La parte que normalmente vemos como el comienzo de su historia, aquí ya ocurrió, y precisamente por eso su verdadero viaje es mucho más interesante, porque el Peter Parker de Tom Holland no empieza intentando convertirse en un héroe, empieza intentando demostrar que merece serlo. Quiere que Tony Stark lo reconozca, quiere formar parte de algo más grande, quiere que los demás vean que está preparado. Pero poco a poco descubre algo que cambia completamente su forma de entender a Spider-Man. Ser un héroe no significa tener el mejor traje, luchar contra los enemigos más peligrosos o recibir reconocimiento. Significa hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Y lo más curioso es que para convertirse realmente en Spider-Man, Peter Parker tiene que perder casi todo lo que creía necesitar. En este vídeo vamos a recorrer toda la historia del Spider-Man de Tom Holland, desde su primera aparición hasta su transformación definitiva, analizando cómo pasa de ser un adolescente buscando aprobación a convertirse en un héroe que entiende lo que realmente significa cargar con una responsabilidad, porque la historia de este Spider-Man no trata sobre cómo consiguió sus poderes, trata sobre cómo aprendió por qué debería usarlos. Cuando hablamos de Spider-Man hay algo curioso, casi todos conocemos la misma historia. Un chico común, con problemas normales, recibe poderes increíbles y de repente tiene que aprender que esos poderes vienen con una enorme responsabilidad. Pero el Spider-Man de Tom Holland rompe esta fórmula desde el primer momento. Cuando aparece por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel, Peter Parker ya no está en el punto donde normalmente conocemos al personaje. No vemos cómo descubre sus poderes, no vemos la clásica escena de la mordida de araña y tampoco vemos cómo aprendes por primera vez que debe ayudar a los demás. Todo eso ya ocurrió. Este Peter Parker ya lleva un traje, ya combate criminales y lo más importante, ya ha llamado la atención de los héroes más grandes del mundo. Y precisamente ahí está la diferencia, porque la historia de Tom Holland no es la de un chico que intenta convertirse en Spider-Man, es la de un chico que intenta descubrir qué significa realmente ser Spider-Man. Para entender esto hay que mirar algo importante. Peter Parker siempre ha sido un personaje construido alrededor de una idea muy sencilla. No importa lo poderoso que sea, no importa contra qué villano se enfrente, tampoco si está al lado de los héroes más famosos del planeta. Al final del día, Spider-Man sigue siendo un chico normal intentando hacer lo correcto. Y la versión de Tom Holland lleva esa idea todavía más lejos. Este Peter es literalmente un adolescente. Tiene exámenes, tiene problemas en la escuela, quiere impresionar a sus compañeros y todavía está intentando descubrir quién quiere ser. No es un héroe completamente formado que sabe exactamente qué hacer en cada situación. Es un chico inteligente con habilidades extraordinarias, pero con la madurez de alguien que todavía está creciendo. Y esa es una de las grandes diferencias respecto a las versiones anteriores del personaje. El Spider-Man de Tobey Maguire está construido alrededor del peso de la responsabilidad. Era un Peter que aprendía rápidamente que sus decisiones tenían consecuencias enormes. Su historia estaba marcada por la culpa, el sacrificio y la idea de que hacer lo correcto muchas veces significa perder algo importante. Por otro lado, el Spider-Man de Andrew Garfield tiene una personalidad más rebelde e independiente. Era un Peter más sarcástico, más impulsivo y con una fuerte conexión con la ciencia y su propia curiosidad. Pero el Peter Parker de Tom Holland empieza desde un lugar diferente. Él no está intentando descubrir si quiere ser un héroe. Él ya tomó una decisión. El problema es que todavía piensa que ser un héroe significa estar junto a los grandes nombres. Para él, estar cerca de los Vengadores significa que finalmente está demostrando que vale la pena. Y aquí aparece uno de los temas principales de este personaje: la necesidad de aprobación. Cuando conocemos a Peter, él no solamente quiere ayudar a las personas, también quiere que alguien lo vea, quiere que alguien le diga: eres especial, eres importante, perteneces aquí. Y eso explica por qué la relación con Tony Stark es tan importante. Tony no es solamente un mentor que le da un traje nuevo, representa algo mucho más profundo. Representa la figura adulta que Peter admira y cuya aprobación busca desesperadamente. Peter no mira a Tony únicamente como un héroe, lo mira como alguien que puede confirmar que él está preparado para formar parte de este mundo. Pero ahí está la aprobación del personaje. Peter empieza creyendo que convertirse en un héroe significa recibir una gran oportunidad, una misión importante, el reconocimiento de personas más poderosas que él. Pero durante su historia aprenderá que ser Spider-Man no depende de que alguien más crea en él, depende de que él mismo decida hacer lo correcto incluso cuando nadie lo está viendo. Y esa es la razón por la que Spider-Man funciona de una manera tan diferente, porque su mayor batalla no es en contra los villanos que aparecen frente a él, su mayor batalla es contra su propia necesidad de demostrar que pertenece. Además, hay otro detalle muy interesante: Marvel decidió introducir a Spider-Man dentro de un universo donde ya existen dioses, soldados mejorados, genios con armaduras
y seres capaces de cambiar el destino del planeta. Esto crea una situación única para Peter. Por primera vez, Spider-Man no es el héroe más importante de la habitación. De hecho, al principio es exactamente lo contrario. Es el chico pequeño rodeado de gigantes. Y eso cambia completamente la forma en la que vemos su evolución. Porque su viaje no consiste en pasar de ser una persona normal a alguien extraordinario. Consiste en aprender que no necesitas ser el más fuerte, el más famoso o el más importante para marcarse una diferencia. Por eso, el Spider-Man de Tom Holland puede resumirse como la historia de un adolescente que quiere ser tratado como un adulto antes de estar preparado para las consecuencias de serlo. Es un Peter Parker que empieza buscando reconocimiento, continúa dependiendo de sus mentores y termina descubriendo que la verdadera esencia de Spider-Man nunca estuvo en el traje, en la tecnología o en formar parte de un equipo de héroes. Estaba en la decisión de levantarse una y otra vez y ayudar, incluso cuando nadie iba a recompensarlo. Para entender cómo llega a esa conclusión, tenemos que volver al momento exacto donde conocemos a este Peter Parker por primera vez, su aparición en Capitán América Civil War. La escena en la que conocemos a Peter dice mucho sobre quién es este personaje. No aparece en una batalla épica salvando al mundo, tampoco aparece enfrentándose a un villano peligroso, aparece en su habitación con una vida completamente normal. Está rodeado de piezas tecnológicas, trabajando en sus proyectos y hablando con su tía May sobre su día. Y ahí Marvel nos muestra algo muy importante. Antes de ser Spider-Man, Peter Parker sigue siendo un adolescente. No es un soldado, tampoco es un genio millonario, no es alguien que haya elegido abandonar su vida normal para convertirse en un símbolo. Es simplemente un chico extremadamente inteligente que intenta equilibrar dos mundos completamente diferentes. Por un lado está Peter Parker, el estudiante que hace tareas, vive con su tía y tiene problemas típicas de su edad. Por otro lado está Spider-Man, el héroe que patrulla las calles y utiliza sus habilidades para ayudar a otras personas. Y desde el principio vemos que la dificultad del personaje no está en tener poderes, está en aprender cómo vivir con ellos. Una de las partes más importantes de esta etapa es la aparición de Tony Stark. Cuando Tony llega a la vida de Peter, no solamente está reclutando a un nuevo héroe para su equipo, sin darse cuenta, está ocupando un lugar que Peter necesitaba. Un mentor, una figura adulta que reconoce su potencial, porque hay algo muy humano en la forma en la que Peter reacciona cuando Tony aparece. No está actuando como alguien que acaba de conocer a una celebridad, está actuando como un adolescente que acaba de descubrir que una persona que admira cree en él. Por primera vez, siente que alguien lo está viendo como un verdadero héroe. La batalla del aeropuerto es una de las escenas más importantes para entender esta versión del personaje. Peter llega emocionado. Está rodeado de héroes que para él son prácticamente leyendas. Está peleando junto a personas que veía como personajes imposibles de alcanzar y su comportamiento muestra claramente que todavía es un niño. Hace bromas, se sorprende al conocer a otros héroes, habla demasiado, incluso parece estar disfrutando la experiencia. Para Peter, esta situación es increíble. Pero para los demás personajes, la situación es mucho más seria. Ellos están enfrentándose por una diferencia ideológica que puede cambiar el futuro de los Vengadores, pero Peter todavía no tiene esa perspectiva. Él ve una aventura. Ellos ven un conflicto real. Esta diferencia es fundamental porque muestra que Peter todavía no entiende completamente el peso de ser un héroe. Tiene las habilidades, buenas intenciones, tiene valentía, pero todavía le falta experiencia. Todavía piensa como alguien que está intentando demostrar que merece estar ahí. Una de las frases más importantes de Tony hacia Peter es cuando le explica que si algo bueno ocurre gracias a sus acciones, entonces eso está bien, pero que debe entender sus límites. Tony intenta protegerlo porque sabe algo que Peter todavía no sabe. Ser un héroe no es emocionante la mayor parte del tiempo, no es solamente balancearse entre edificios o enfrentarse a enemigos poderosos, también significa tomar decisiones difíciles y cargar con las consecuencias. Aunque Peter solamente aparece durante unos minutos en la película, esta introducción establece todo su arco futuro. En esta etapa, Peter representa a alguien con mucho potencial, pero que todavía busca aprobación externa. Quiere ser Spider-Man porque quiere demostrar que puede estar al nivel de los grandes héroes. Todavía no entiende que Spider-Man no es importante porque esté junto a ellos, es importante porque incluso estando solo sigue ayudando. Al principio de la película de Homecoming vemos a Peter Parker completamente diferente a las otras versiones. No está empezando desde cero y tampoco está aprendiendo a usar sus poderes. De hecho, está tan emocionado después de los acontecimientos de Civil War que siente que su vida está a punto de cambiar. Peter cree que este es el momento en el que finalmente va a convertirse en un héroe reconocido. Y aquí aparece uno de los conflictos principales del personaje. Peter no quiere simplemente ser útil, quiere ser importante, tener una misión grande y quiere demostrar que es algo más que un chico de Queens. Esto muestra que perfectamente es la forma en la que espera una llamada de Tony Stark. Después de la batalla del aeropuerto, Peter piensa que ahora forma parte de algo mucho más grande. Cree que Tony le está preparando para convertirse en un verdadero vengador, pero mientras espera esa oportunidad, su realidad es completamente diferente. Está de vuelta en la escuela, tiene que hacer deberes,
tiene que asistir a clases y tiene que preocuparse por problemas de adolescentes. Y para Peter esto se siente como si estuviera perdiendo el tiempo, pero ahí está precisamente la lección que necesita aprender. Peter piensa que las cosas pequeñas no importan porque no tienen la escala de una batalla de los Vengadores. Para él, detener un robo pequeño o ayudar a una persona cualquiera no parece suficiente. Él quiere detener una amenaza mundial, quiere demostrar que está preparado para algo más grande, sin darse cuenta de que ahí está el error, porque Spider-Man nunca fue importante por luchar contra los enemigos más peligrosos. Fue importante porque siempre estuvo dispuesto a ayudar a una persona que lo necesitaba. Uno de los elementos más importantes de la película es el traje que Tony le entrega. A simple vista parece simplemente una mejora tecnológica, un traje más avanzado, más funciones y más herramientas, pero realmente representa algo mucho más profundo. Representa la idea equivocada que Peter tiene sobre lo que necesita para ser un gran héroe. Peter piensa: si tengo un traje mejor, podré hacer cosas más grandes. Si tengo más tecnología, estaré al nivel de los Vengadores. Si tengo más recursos, finalmente demostraré mi valor. Pero la película utiliza el traje para enseñarle exactamente lo contrario, porque cuando Peter pierde acceso a todas estas mejoras, tiene que enfrentarse a una pregunta importante: ¿quién es Spider-Man sin la tecnología de Tony Stark? Y esta pregunta es fundamental, porque durante gran parte de la película Peter no está intentando mejorar como héroe, está intentando parecer un héroe más grande. Hay una diferencia enorme. Un héroe busca ayudar, alguien que busca reconocimiento busca demostrar algo, y Peter todavía está confundiendo ambas cosas. La elección del buitre como villano no es casualidad, porque aunque parecen personas completamente opuestas, Peter y el buitre tienen algo en común. Ambos quieren cambiar su situación, ambos sienten que el mundo no les está dando la importancia que merecen. La diferencia está en cómo responden a ese sentimiento. El buitre decide tomar lo que cree que merece, utiliza tecnología alienígena para conseguir poder y beneficio personal. Peter, en cambio, todavía está aprendiendo que sus habilidades no existen para elevarlo por encima de los demás, existe para servir a los demás. Incluso el contraste entre sus trajes es interesante. El buitre construye una armadura porque quiere convertirse en alguien poderoso. Peter usa un traje porque quiere ayudar, pero durante la película Peter se acerca peligrosamente a la mentalidad del buitre, no porque sea malvado, sino porque está obsesionado por demostrar su importancia. Uno de los momentos más importantes del desarrollo del personaje ocurre cuando Peter intenta detener el robo del ferry. Esta escena representa exactamente su problema. Peter tiene buenas intenciones, quiere salvar a las personas, pero todavía cree que puede resolver todo solo. No tiene la experiencia necesaria, no mide las consecuencias y termina causando una situación todavía más peligrosa. Este momento es importante porque rompe la ilusión que Peter tenía sobre sí mismo. Hasta entonces pensaba que si tiene poderes y buenas intenciones puede enfrentar cualquier cosa, pero aprender a ser héroe no solamente consiste en querer ayudar, también requiere responsabilidad, preparación y entender tus límites. La derrota no ocurre porque Peter sea débil, ocurre porque todavía no está preparado, y esta es una diferencia importante. La película no intenta decir que Peter no merece ser Spider-Man, está diciendo que todavía necesita crecer para convertirse en la versión de Spider-Man que realmente debe ser. El momento más importante de la evolución de Peter ocurre cuando Tony Stark le quita el traje. Al principio parece un castigo, pero en realidad es una prueba. Tony necesita saber si Peter quiere ser Spider-Man por las razones correctas, si solamente quería el traje, quería formar parte de los Vengadores o si realmente tiene dentro de él lo necesario para ser un héroe. Y cuando Peter se enfrenta al buitre usando un traje básico, sin tecnología avanzada y sin ayuda externa, finalmente empieza a entender la verdad. No es el traje lo que hace Spider-Man, es Peter. Esta es una de las escenas que define al personaje de Tom Holland, porque por primera vez no está intentando impresionar a alguien, no está intentando llamar la atención de Tony, está haciendo lo correcto simplemente porque es lo correcto. Al final de la película, Peter tiene la oportunidad de convertirse oficialmente en un Vengador. Tony incluso le ofrece un traje más avanzado y un lugar dentro del equipo, y este momento parece exactamente lo que Peter quería al principio, pero algo ha cambiado. Peter rechaza la oferta. ¿Pero por qué? Porque finalmente entiende que todavía no necesita formar parte de un grupo de héroes para ser uno. Este momento es fundamental porque muestra su primera gran evolución, y ahí está el verdadero nacimiento del Spider-Man de Tom Holland. No ocurrió cuando recibió poderes, tampoco ocurrió cuando Tony le dio un traje, es cuando dejó de buscar reconocimiento y empezó a actuar por responsabilidad. La película Homecoming no es solamente una historia sobre un adolescente intentando detener a un villano, es la historia de un chico que aprende que ser un héroe no significa estar en el centro de la atención, significa estar dispuesto a hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Pero justo cuando Peter empieza a entender
entender esto, el mundo que le rodea está a punto de cambiar completamente, porque las amenazas que vendrán después ya no serán pequeños crímenes de Nueva York, serán amenazas capaces de poner en peligro todo lo que conoce. En Los Vengadores Infinity War, cuando llega al espacio y termina formando parte del equipo que intenta detener a Thanos, Peter está impresionado, está literalmente viviendo el sueño que tenía en Homecoming, está junto a los héroes más grandes del planeta, participando en una misión que parece sacada de una película, pero la diferencia es que ahora no hay emoción, no hay una batalla de exhibición, tampoco hay bromas después del combate, y las consecuencias son reales. Durante gran parte de su vida como Spider-Man, Peter había tenido cierta inocencia, incluso cuando enfrentaba a criminales peligrosos, todavía existía una sensación de control, podía hacer bromas, escapar, podía volver a casa después, pero contra Thanos todo cambia. Por primera vez, Peter se enfrenta a un enemigo que no puede resolver solamente con inteligencia, velocidad o valentía. Hay una amenaza que no puede detener simplemente porque quiere hacerlo. Y esta es una de las partes más importantes del crecimiento del personaje. Peter aprende que ser héroe no significa siempre ganar. A veces significa intentar hacer lo correcto aunque sepas que puedes perder. Esa idea conecta directamente con el concepto central de Spider-Man, la responsabilidad. Pero ahora esa responsabilidad deja de ser una idea abstracta. Ya no es ayudar a alguien en su barrio, no es detener un robo, ahora significa enfrentarse a una amenaza que puede afectar a millones de personas. Uno de los momentos más importantes de Infinity War ocurre al final de la película. Después del chasquido de Thanos, Peter comienza a desaparecer, y esa escena es fundamental para entender al personaje, porque por primera vez vemos a Peter completamente aterrorizado. No está haciendo bromas, tampoco está intentando aparentar que todo está bajo control, es simplemente un chico que tiene miedo. La importancia de esta escena está en que Peter no muere como un héroe legendario, muere como Peter Parker, como un adolescente que todavía no estaba preparado para enfrentarse a algo así. Y lo más doloroso es que en sus últimos momentos busca seguridad en Tony Stark, busca a la persona que durante tanto tiempo representó una figura de protección para él. En Los Vengadores Endgame, Peter regresa después de que los Vengadores revierten el chasquido, pero aunque físicamente vuelve, algo ha cambiado. El Peter que aparece después de la desaparición no es exactamente el mismo, porque durante este tiempo perdió algo que nunca podrá recuperar, su inocencia. Para Peter, el mundo seguía funcionando de una manera relativamente normal, pero para los héroes que sobrevivieron, pasaron 5 años enfrentando las consecuencias de una derrota, y eso crea una diferencia importante. Peter vuelve a un mundo que avanza sin él. Además, pierde a la persona que había sido su mayor guía, Tony Stark, y esta pérdida será una de las piezas más importantes de su evolución futura, porque durante mucho tiempo, Tony representó la respuesta a una pregunta que Peter tenía: ¿estoy preparado para ser un héroe? Tony era quien podía decirle si estaba haciendo las cosas bien, pero ahora Peter tendrá que encontrar esa respuesta por sí mismo. La relación de Peter y Tony es uno de los elementos más importantes de Spider-Man de Tom Holland. Al principio, Peter veía a Tony como alguien a quien admirar, después como alguien cuya aprobación necesitaba, pero después de Endgame, Tony se convierte en una ausencia, y una ausencia que puede ser incluso más poderosa que una presencia. Peter no solamente pierde un mentor, pierde a alguien que representaba una etapa de su vida, pierde el adulto que le decía: puedes hacer esto. Ahora tiene que aprender a decirse eso a sí mismo, y esta es la transición más importante. Antes Peter necesitaba que otros héroes le dieran un lugar, después de Endgame tiene que construir su propio lugar. Después de perder a Tony, Peter tendrá que enfrentarse a una nueva pregunta: si ya no tiene a alguien que le guíe, ¿puede convertirse realmente en el héroe que necesita ser? Esa será la prueba que tendrá que superar en Spider-Man Lejos de Casa. Al inicio de Lejos de Casa, vemos a Peter diferente al que conocimos antes. En las primeras películas, Peter buscaba constantemente oportunidades para demostrar su valor. Quería que Tony le reconociera, quería demostrar que podía estar al nivel de los Vengadores, quería una misión más grande, pero después de lo ocurrido con Thanos, esa necesidad desaparece. Ahora Peter solamente quiere algo mucho más sencillo: irse de viaje con sus amigos, pasar tiempo con MJ, disfrutar de su adolescencia e intentar vivir una experiencia normal. Y esto es importante porque muestra una consecuencia realista de todo lo que ha vivido. Peter no está huyendo porque no le importa ayudar a los demás, está intentando recuperar una parte de su vida que perdió demasiado rápido. Recordemos que Peter sigue siendo un adolescente, mientras otros héroes han tenido años para aceptar sus responsabilidades. Él fue lanzado directamente a situaciones que estaban completamente fuera de su escala. Pasó de tener pequeños crímenes en Nueva York a luchar contra una amenaza capaz de destruir la mitad del universo. Es normal que quiera descansar, pero el problema es que Peter ha descubierto algo que hace que ser Spider-Man sea diferente a cualquier otro trabajo: no puedes simplemente dejar de serlo cuando te apetece. Una de las partes más importantes de Lejos de Casa es la forma en la que Peter enfrenta la ausencia de Tony Stark. El
mundo espera que Peter sea el próximo gran héroe. Esto se puede ver en cómo las personas empiezan a compararlo con Tony. Muchos creen que Spider-Man podría convertirse en el siguiente símbolo de esperanza. Incluso existe la idea de que Peter podría ocupar el lugar que dejó Iron Man. Pero ahí está el conflicto. Peter no quiere ser Iron Man, no lo quiso ser nunca, él quiere ser Spider-Man. El viaje a Europa representa algo más que unas vacaciones. Representa el deseo de Peter de escapar temporalmente de la persona en la que todos esperan que se convierta. Quiere dejar el traje en casa, disfrutar con sus compañeros y quiere decirle a MJ lo que siente. Quiere vivir una vida donde su mayor preocupación sea algo normal. Y aquí aparece uno de los conflictos más humanos del personaje. Peter sabe que tiene una responsabilidad. Lo ha aprendido desde Homecoming, pero una cosa es entender una responsabilidad y otra muy diferente es querer cargar con ella todos los días. Cuando aparece Quentin Beck, conocido como Mysterio, es una de las piezas más importantes de la película, porque representa exactamente lo que Peter cree que necesita. Un héroe adulto, un héroe experimentado, alguien que sabe qué hacer, alguien que puede tomar la responsabilidad que Peter siente demasiado pesada. Después de perder a Tony, Peter busca inconscientemente una nueva figura de guía, y Mysterio aparece en el momento perfecto. No solamente parece un héroe, parece la respuesta a todos los problemas de Peter. Mientras Peter duda de sí mismo, Mysterio parece completamente seguro. Peter quiere alejarse de la responsabilidad, mientras Mysterio parece dispuesto a cargar con ella. Pero ahí está la ironía de la película. Peter no cae en la trampa porque sea ingenuo, cae porque está cansado, está buscando una razón para dejar de sentirse responsable, está buscando a alguien que le diga, yo me encargo. Y esa es una de las mayores debilidades de Peter en esta etapa. No es falta de inteligencia, tampoco es falta de valentía, es que todavía necesita creer que alguien más tiene todas las respuestas. Mysterio funciona como un contraste perfecto para Peter, porque ambos personajes tienen una relación completamente diferente con la idea de ser héroes. Peter es alguien que hace cosas heroicas pero no quiere la atención. Mysterio es alguien que quiere la atención sin ser realmente un héroe. Y esa diferencia es el corazón de la película. Mysterio entiende algo que Peter todavía está aprendiendo. La imagen de un héroe puede ser tan poderosa como sus propias acciones. Puede convencer a las personas de que alguien es un salvador simplemente creando la apariencia correcta. Cuando Peter descubre la verdadera identidad de Mysterio, ocurre algo muy importante. No solamente descubre que fue engañado, descubre que está intentando entregar una responsabilidad que siempre fue suya. La película le muestra que no existe alguien perfecto que pueda reemplazarlo. No existe una persona que pueda tomar todas las decisiones difíciles por él. Puede parecer que el gran error de Peter fue confiar demasiado en Quentin Beck. Peter quería creer que alguien más podía ocupar su lugar, quería dejar de tomar decisiones difíciles y quería dejar de cargar con la responsabilidad. Y esto hace que la película sea muy importante para su evolución, porque Peter aprende que madurar como héroe no significa sentirse preparado todo el tiempo, significa actuar incluso cuando tienes dudas. El final de Lejos de Casa lleva esta idea todavía más lejos. Después de derrotar a Mysterio, Peter parece haber superado su mayor prueba, pero entonces ocurre algo que cambia completamente su vida. Su identidad secreta es revelada al mundo. Esto es importante porque durante toda la película, Peter estaba intentando proteger su vida normal. Quería separar a Peter de Spider-Man, quería tener un espacio donde podía ser un adolescente común, pero ahora esa separación desaparece. El mundo ya no se ve a Spider-Man como un héroe misterioso, ahora sabe quién está detrás de la máscara, y Peter tendrá que enfrentarse a una nueva pregunta. ¿Qué pasa cuando ya no puedes esconderte detrás del traje? Esta película representa una etapa intermedia en la evolución de Peter. Ya no es el chico que buscaba el reconocimiento, ya no necesita que Tony Stark le diga que puede ser un héroe, pero todavía tiene miedo de aceptar completamente esa responsabilidad. Peter quería escapar porque pensaba que ser Spider-Man significaba perder su vida personal, pero al final aprende que la verdadera madurez no consiste en elegir entre Peter Parker y Spider-Man, consiste en aceptar que ambos forman parte de la misma persona, porque Spider-Man nunca fue una máscara que Peter se pone, es una parte de quién es, y justamente cuando empieza a entender esto, su mayor desafío está a punto de llegar. Al comienzo de No Way Home, Peter está en una situación completamente diferente a la de las películas anteriores. La revelación de Mysterio cambia completamente la vida de Peter, sus amigos sufren las consecuencias, su futuro académico se complica, su imagen pública queda destruida, y por primera vez entiende algo muy importante. La identidad de Spider-Man no solamente afecta su propia vida, también afecta a las personas que quiere. Cuando Peter busca ayuda en Doctor Strange, ocurre algo muy importante para su evolución. Por primera vez, Peter tiene un problema que no intenta resolver luchando, intenta solucionarlo utilizando una herramienta externa. Quiere que el mundo olvide quién es, quiere borrar las consecuencias de sus acciones, quiere recuperar la vida que tenía antes. Y aquí vemos que, aunque Peter ha crecido mucho, todavía conserva un defecto que lo ha acompañado desde el principio, su deseo de proteger a todos. A primera vista parece una cualidad positiva, y lo es, pero llevada al extremo puede convertirse en un problema, porque Peter intenta controlar una situación imposible, quiere que nadie salga herido, que nadie sufra, y quiere arreglarlo todo. Pero el problema de Peter siempre ha
sido pensar que tiene que cargar con todo él solo. Cuando el hechizo de Doctor Strange falla, Peter se enfrenta a algo que nunca había experimentado: personas de otros universos, otros Spider-Man, otros caminos posibles, y esto es mucho más importante que una simple sorpresa para los fans, porque la película utiliza el multiverso como una herramienta para que Peter se mire a sí mismo. Cuando aparecen las versiones de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, Peter no solamente conoce a otros héroes, conoce diferentes versiones de lo que él podría llegar a ser. El Spider-Man de Tobey Maguire representa la aceptación del sacrificio. Es alguien que ya aprendió que ser héroe muchas veces significa perder cosas muy importantes. Su historia está marcada por decisiones difíciles y por aceptar que hacer lo correcto no siempre trae felicidad inmediata. El Spider-Man de Andrew Garfield representa otra parte del dolor, un héroe que perdió a alguien importante y quedó marcado por esa pérdida. Su historia muestra lo que ocurre cuando el dolor consume una parte de la persona, y el Peter de Tom Holland se encuentra justo en medio de ambos. Todavía está aprendiendo, todavía está luchando contra la idea de perder cosas, y además quiere encontrar una manera de ser héroe sin pagar un precio demasiado alto. El punto de ruptura con la película ocurre con la muerte de May. Hasta este momento, Peter todavía tenía algo que le conectaba con su vida anterior: su hogar, la familia, la persona que siempre estuvo ahí para apoyarlo. Pero cuando pierde a tía May, pierde a la última figura que representaba seguridad, y lo más importante es que May no solamente era su tía, era la persona que continuaba transmitiendo el mensaje que define a Spider-Man: la responsabilidad. La muerte de la tía May cambia completamente a Peter, porque por primera vez no está luchando para demostrar algo, está luchando desde el dolor, y ese dolor casi lo lleva a convertirse en una versión más oscura de sí mismo. El chico que antes intentaba salvar a todos comienza a pensar en castigar, quiere que el Duende Verde pague por lo que hizo, y este momento es fundamental porque muestra el mayor peligro del personaje: no convertirse en alguien débil, sino convertirse en alguien que deja que el dolor controle sus decisiones. Aquí aparece una diferencia enorme entre Peter y sus enemigos. Los villanos actúan desde sus heridas, permiten que el sufrimiento determine quiénes son. Peter tiene la oportunidad de hacer lo mismo, pero decide no hacerlo, y esta decisión es una de las más importantes de toda la historia, porque ser Spider-Man no significa que Peter nunca sienta rabia, significa que no permite que esta rabia decida por él. Uno de los momentos más importantes de la película ocurre cuando Peter habla con las otras versiones de Spider-Man. Ellos entienden exactamente lo que está sintiendo, porque ellos también perdieron, también tuvieron momentos donde quisieron rendirse, también tuvieron razones para elegir un camino diferente, pero ambos le enseñan algo que Peter necesitaba escuchar: el dolor no desaparece, la pérdida no se puede borrar, pero puede decir qué hacer con ese dolor. Esta es la evolución definitiva del personaje. Al principio de su historia, Peter quería evitar perder cosas, quería ser héroe sin pagar un precio, pero ahora entiende que el sacrificio forma parte del camino. El final de No Way Home es la prueba definitiva del personaje. Para salvar a todos, Peter toma una decisión extrema: hace que el mundo olvide quién es Peter Parker, incluyendo a las personas que más ama, a MJ, a Ned y a todos. Y este momento es la culminación de todo su arco, porque al principio Peter quería que todos supieran quién era Spider-Man, quería reconocimiento, quería que otros héroes lo aceptaran, pero al final acepta exactamente lo contrario: acepta ser un héroe desconocido. Esta es la gran diferencia entre el Peter del principio y el Peter del final. La escena final de la película representa algo que nunca habíamos visto completamente en esta versión del personaje. Peter está solo, no tiene a Tony Stark, no tiene a los Vengadores y tampoco tiene la tecnología avanzada. No tiene a nadie que le diga qué hacer, pero por primera vez eso no importa, porque ya no necesita que alguien más confirme quién es. Ahora ya lo sabe. Su nuevo traje, creado por él mismo además, representa esa transformación. Ya no es un traje diseñado por Tony, ya no es una extensión del deseo de pertenecer a un grupo, es una elección propia. Es Peter Parker aceptando completamente su identidad. El Spider-Man de Tom Holland comenzó como un chico que quería demostrar que merecía estar entre los héroes. Terminó como un héroe que ya no necesita que nadie le diga que pertenece, porque finalmente entiende la idea que define al personaje. Spider-Man no es alguien que hace lo correcto porque espera algo a cambio. Spider-Man hace lo correcto porque es la persona que decidió ser. Y después de perderlo todo, Peter Parker finalmente consigue algo que nunca había tenido: una identidad propia. Así que si te ha gustado el análisis de Spider-Man de Tom Holland, suscríbete porque habrá muchos más análisis de personajes de las grandes películas. Y comenta quién quieres que sea el próximo personaje para el próximo vídeo.